Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Es un estudio bíblico inductivo semanal y vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo de toda la Biblia. Nos encontramos en este momento estudiando el Evangelio según Mateo y específicamente hoy vamos a analizar, leer y estudiar la primera parte del capítulo 23. Antes de ir al texto y a la lectura y el análisis, vale la pena mencionar que esta es la última semana en la vida y ministerio terrenal de Jesucristo. Es más, en estos últimos capítulos, Jesús ha estado hablando, siendo confrontado o probado más bien por los religiosos. Y en este capítulo, él se va a dirigir específicamente a ellos. En el capítulo 23. Así que tengan en mente eso. Ellos han estado tratando de ponerle trampa. También tengan en mente que los fariseos y saduceos ya habían dispuesto matar a Jesús. No querían hacerlo durante la fiesta, dice, porque la gente pensaba que Jesús era un profeta. Eh, pero en el plan perfecto de Dios, Jesús tenía que morir justamente el día en que estaban sacrificando los corderos de la Pascua. ¿Por qué? Porque él se iba a convertir en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal como lo dijo Juan el Bautista cuando lo vio venir. Así que ahora sí vamos a ir al texto. Hoy nos hemos propuesto estudiar 22 versículos de este capítulo 23. Vamos a subdividir lo que vamos a leer hoy. Déjeme ver. Vamos a ver un momentito por acá. Sí, vamos a leer en porciones pequeñas del 1 al 4. No sé si ya lo puse por aquí, creo que no. A ver, aquí, para que los que no tienen su Biblia lo puedan leer en el dispositivo. Vamos a leer de manera introductoria siempre la versión Reina Valera, que es la más popular en español. Dice de esta manera, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Vamos a comentar aquí estos primeros cuatro versículos. En este momento es Jesús el que toma la iniciativa y empieza a hacer una serie de señalamientos muy fuertes, por cierto, que van a ir subiendo de tono, advirtiendo a la gente sobre la falsedad de los líderes religiosos que estaban en ese momento. Vamos a leer ahora otra versión para ir contrastando. Ah, dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, se está refiriendo hacia ellos. Va a hablar de los líderes religiosos en general, pero está hablando con las multitudes y con sus discípulos. Ok. Vea que dice en la NBI, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así lo he puesto también en las versiones parafraseadas. La NTV dice, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Ahora, ¿qué significa eso de en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos? Dice en la versión textual, los escribas y fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés. La palabra que se usa acá eh,
dice literalmente la palabra cátedra, de donde viene la idea de enseñar. Por ejemplo, en las universidades, la cátedra es un escritorio específico donde un maestro se sienta o se para y da enseñanza a todos los estudiantes que están ahí. De ahí viene la palabra cátedra y de ahí viene la palabra catedrático. La palabra griega que se usa acá, donde dice, ahí se sientan los escribas y los fariseos, en donde se sientan es en la cátedra. Ahora, esta versión NBI y las dos paráfrasis que están aquí ya no toman esta figura, sino que dice, ellos son los responsables de enseñar la ley. Esa es la idea aquí, los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran estos dos grupos? Los escribas eran los encargados de dos cosas particularmente. Número uno, de copiar la ley de Dios. En ese tiempo no habían imprentas, cualquier copia se debía hacer a mano, eran sumamente cuidadosos y dedicados a eso. Si cometían un error, tenían que tirar ese papiro y papiro o cuero, lo que fuera, donde estuvieran escribiendo y volver a empezar, ¿verdad? No podían añadir ni quitar nada. Y entonces los escribas tenían la responsabilidad de ser los copistas de la ley, pero también tenían la responsabilidad de interpretar la ley, de enseñarla y de decirle a la gente lo que Dios quiere decir con esto es tal y tal cosa, ¿verdad? Ahora, Jesús incluyó aquí a los fariseos. La semana pasada vimos que varios de los grupos religiosos que habían en ese tiempo eran los saduceos, que eran los mayoritarios, el grupo en número, pero ellos no creían en lo sobrenatural, no creían en la resurrección, solo creían que los primeros 5 libros de la Biblia eran los únicos que eran inspirados por Dios, el resto no. Los fariseos sí, los fariseos eran más estrictos conforme a guardar la ley, la observancia de la ley, etcétera. Por eso Jesús los menciona aquí conjuntamente, los escribas y los fariseos. Dice, ellos tienen la responsabilidad de interpretar la ley de Moisés. Y Jesús lo está afirmando, ellos son los responsables, ¿no? Ahora, ah, algo que había pasado para este momento y sigue pasando al día de hoy es que los religiosos empezaron a hacer una normativa extra de los mandamientos de la ley. ¿A qué me refiero? Voy a poner un caso que hemos mencionado bastante aquí, pero que nos sirve para el ejemplo. La ley decía no trabajarás en el día de reposo. Ok. Pero estos estudiosos, los rabinos y toda esta gente, se habían puesto a pensar, ¿y qué significará no trabajar? ¿Qué si Dios considerará trabajo y qué no en un día sábado? Si yo voy a la tienda, ¿es trabajo o no? Si cargo cierto peso, ¿es trabajo o no? Y ellos se pusieron a normar todo esto. Eso la ley de Dios no lo decía, simplemente decía no trabajarás. Pero ellos se pusieron a hacer un reglamento de todo esto. Es bien común encontrar en la narrativa de los evangelios camino de un día de reposo. ¿Sabe qué significa eso? La cantidad de pasos o distancia permitida de caminar en un día de reposo. Y si usted se pasaba de eso, estaba trabajando, había violentado la ley. Por otro lado, también estaba la cantidad de, usted iba a la tienda a traer cierta cosa, si traía más de cierto peso se consideraba trabajo y si traía menos de eso no, etcétera, etcétera. Ellos normaron lo que usted no tiene ni idea. Y en el momento que aparece Jesús, todos estos religiosos le ponían más atención a toda esa normativa, está contenida, por cierto, en lo que se llama el Talmud. Le ponían más atención a la normativa del Talmud que realmente a la ley de Dios. Y Jesús los criticó duramente, por eso les dijo, ustedes invalidan la ley de Dios por seguir las tradiciones de los ancianos, se le llamaba las tradiciones de los rabinos. Así que
Este era el contexto de todo este asunto. Ahora mire lo que dice Jesús. Ellos son los responsables de interpretar la ley. Ahora dice, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. O sea, ellos son los encargados de leer y enseñar e interpretar la ley y todo lo que les digan enseñar, eso hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Quiere decir que no había congruencia en estos líderes religiosos entre decir y hacer. Ellos decían una cosa, pero hacían otra. Es como que yo le dijera, pues la ley de Dios dice que debemos honrar padre y madre, pero usted me ve a mí y ve que no honro a mis padres. Y usted diría, pero ¿qué le pasa a él? Él está enseñando eso y eso es lo que la ley enseña, eso es lo correcto, pero yo no lo practico. Y alguien podría decirme, bueno, si usted está diciendo que es el primer mandamiento con promesa, etcétera, ¿por qué usted no lo pone en práctica? O sea, me podrían confrontar con eso porque yo digo, pero no hago. Eso efectivamente era lo que le estaba pasando a estos líderes religiosos y por cierto nos puede pasar en este tiempo moderno también a los que estamos con la responsabilidad de predicar y enseñar la palabra del Señor. Por eso Jesús dijo, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque acarrean mayor condenación. O sea, para que yo me pueda parar delante de un grupo de personas y afirmar y enseñar lo que la Biblia dice, tengo que ponerle en práctica yo primero para poder no solo enseñar con el dicho, sino enseñar también con los hechos. No debe haber incongruencia entre estas dos cosas. En este caso, los religiosos justamente decían una cosa pero hacían otra. No había congruencia. Por eso Jesús les está dando una advertencia fuerte acá. Hagan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Y ponían ejemplos acá. Dice, ellos atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Y cuando se refiere justamente a esas cargas pesadas, era a toda esa normativa que digo que ellos habían inventado, pero ellos no estaban dispuestos realmente a llevar ese tipo de cargas, pero le decían a la gente, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro, tienen que hacer lo otro, pero ellos vivían una vida totalmente desconectada de esa enseñanza que estaban dando al pueblo. Jesús le está dando una advertencia fuerte aquí a la gente. Recuerde que está hablando con la gente, no está hablando con los escribas y los fariseos. Claro, ahorita en un momento va a pasar a hablar, a hacer algunas lamentaciones y comentarios todavía más fuertes. Y obviamente ellos estaban ahí escuchándole. Muy bien, vamos al versículo 5. ah, Vamos a leer en este momento hasta el 5 al 12. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Si quiere, paremos acá, porque después va a ser una ampliación respecto de esto. Mire, pues de nuevo está hablando de una costumbre de este grupo de religiosos que ya se dio cuenta usted que más bien hacían las cosas para guardar una apariencia, para que los vieran, ¿verdad? Dice aquí, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. ¿A qué se refiere esto? Te voy a enseñar por acá. Déjenme ver dónde lo puse. Sí. Una foto de lo que sigue llamándose hasta el día de hoy una filacteria. Y ahorita le voy a enseñar una foto de cómo se usa esto en las costumbres de los judíos, particularmente los judíos ortodoxos. Estas son unas pequeñas cajas que adentro tienen pequeñas
porciones de la escritura. Esas cajas son del tamaño de un puño, se colocan sobre la mano, se colocan sobre la frente. Y uno pudiera decir, bueno, pero ¿de dónde salieron esta costumbre? Le voy a enseñar la otra foto. Eh, Tito. Sí, aquí hay, y de hecho intencionalmente no quise poner un religioso, sino que este es un soldado, es una foto actual, ¿verdad? Reciente. Es un soldado judío, tiene su kipá, que es este gorrito que usan, ¿verdad? Y si usted ve su frente, lleva justamente una filacteria y lleva otra aquí en el brazo, envuelta, amarrada con esas cuerdas de cuero que vio que tenían por ahí. Esos se llaman filacterias. ¿De dónde sacaron ellos este concepto? La semana pasada leímos un pasaje en Deuteronomio 6 y hoy vamos a leer de nuevo, se lo voy a volver a poner acá, porque los judíos interpretaron que a eso se refería. O sea, si usted va a escuchar este pasaje que vamos a leer aquí en Deuteronomio 6 del 5 al 9, uno puede pensar, bueno, pero ¿era literal o era figurado para nosotros lo que decía acá? Se recuerda que la semana pasada leímos que le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante y él respondió: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Y ahora mire, pues dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ajá, ok. ¿Qué entiende usted hasta este punto? Bueno, es importante que la repitamos para estar muy claros, ¿verdad? Que el mandamiento primordial es: amarás al Señor tu Dios con todo. Y luego dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ellos interpretaron esto de manera literal y dijeron, bueno, entonces tenemos que hacer una pequeña cajita y ahí adentro meter una porción de la escritura, este mandamiento y otros. Y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. También tienen la costumbre de tener una pequeña cajita en la entrada en los judíos ortodoxos allá en Israel. Así como uno tiene el timbre aquí en la casa, en lugar de eso hay un lugar donde están escritos unas escrituras y los judíos entran y ponen su mano sobre esto. Ellos lo tomaron literal y por eso es que eh, trajeron estas filacterias. ¿Qué más decía el pasaje que acabamos de leer? Decía que, déjeme ver un momento en paralelo, ¿no? Dice, y alargan los flecos. Ah, dice, y extienden los flecos de sus manos. Aquí en NBI pusieron, adornan sus ropas con borlas vistosas. En las parafraseadas dice, y usan túnicas con flecos muy largos. Vea cómo lo dice aquí la palabra de Dios para todos, porque esta es una versión parafraseada para aquella gente que no sabe qué es una filacteria y que no sabe qué es el manto de oración. Los judíos le llaman talit. Eh, Aquí lo ponen más en el contexto. Llevan en la frente cajitas de cuero con porciones de las escrituras. Esas no filacterias, aquí lo explican, ¿no? Hacen cajitas cada vez más grandes y se ponen ropa especial cuando oran. Le quiero enseñar también, usted probablemente ha visto esto, eh, se conoce como los mantos de oración o el talit. Esta pieza es muy personal. Hace algún tiempo yo iba a dar una enseñanza y estaba preguntando en Facebook, ¿alguien tiene un talit que me preste para una enseñanza que debo dar? Y alguien me respondió en privado, me dijo,
Héctor, creo que no vas a encontrar quien te lo preste, porque para un judío practicante, el talit es una pieza, podríamos decir, es una pieza íntima. No es como, préstame tu suéter porque tengo frío y me lo pongo, ¿verdad? Es muy, muy personal y muy íntimo. Lo que quiero que notes allá abajo, tiene unos flecos. Y lo que el versículo decía justamente es que alargan los flecos de su manto. A este manto se estaba refiriendo justamente este, este pasaje, ¿verdad? Ah, vamos a regresar a la lectura. Y después dice, aman los primeros asientos en las cenas, ¿verdad? O sea, les encanta sentarse en la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor. Claro, para este momento el ser un parte del Sanedrín y del grupo religioso era una gran honra, ¿no? Y los invitaban a diferentes actividades. Pero ellos hacían muchas cosas para ser vistos otra vez en ese tipo de actividades y para que la gente pensara, ah, ahí va esta persona que es muy importante. Y dice, y les gusta que la gente lo salude en las plazas y le llame rabí. ¿Qué significa esa palabra rabí? De hecho, a Jesús le decían rabí. Básicamente es la palabra eh, eh, amo, ¿verdad? El máster. En este punto no es tanto un tema de maestro. Vamos a ver que aquí Jesús va a usar otra palabra para maestro, pero era una honra. De ahí venía justamente la palabra después rabino, ¿verdad? Era una honra para reconocer a alguien que era importante ahí, ¿verdad? Ok, ahora sigamos la lectura, ahora sigamos a leer del 8 hasta el 12. Y dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vamos a examinar esta otra porción aquí de la escritura. Entonces, ahorita que ya la ampliamos, usted se va a dar cuenta que ellos les gustaba ser vistos, pero les gustaba ser llamados también el rabí, el maestro, el padre. Todo tenía que ver con una cuestión de autoridad, una figura de autoridad. Las tres menciones que hace aquí, aunque aquí las especifica bastante e incluso da una alerta sobre esto, ¿verdad? A ellos les gustaba que la gente les dijera rabí. Pero en el 8 Jesús dice, pero no permitan que ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Aquí, como dije, Jesús usa varias palabras. Vuelve a usar otra vez esta palabra aquí, rabí. En el griego está así, está transliterada, no la tradujeron. Dice, porque uno es su maestro, y aquí usa otra palabra diferente, que así habla literalmente de alguien que enseña, a un guía, alguien que enseña. Entonces él dice aquí que no le llamen rabís porque ustedes tienen un solo maestro. Básicamente el maestro es Jesucristo. Y todos ustedes son hermanos por igual, como dice aquí la versión NTV, ¿verdad? O sea, no debemos exaltarnos unos sobre otros, sino que el único que realmente merece honra, reconocimiento como el verdadero maestro es Jesucristo. Ahora dice también, y no llamen padre a nadie aquí en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. La palabra aquí en griego es la palabra pater, ¿verdad? Refiriéndose literalmente al pariente masculino, eh,
al progenitor, más bien esa es la palabra que estaba buscando, al progenitor masculino, el papá, como decimos popularmente en Guatemala, ¿verdad? O padre. Entonces dice aquí Jesús, a nadie llamen ustedes padre, porque Dios es, que está en el cielo, es su Padre espiritual. Y aquí podemos desglosar un poquito este tema, porque no voy a meterme mucho a cómo se usa este término en la Iglesia Católica, porque obviamente ellos tienen sus creencias, sus doctrinas, etcétera. Lo que sí me llama la atención es que Jesús dijo, a ninguno llame padre, ¿verdad? Pero en la Iglesia Católica a los sacerdotes también se les llama padres. Pero voy a referirme más bien dentro de la Iglesia cristiana, la Iglesia evangélica. Se ha puesto en algún momento de moda, voy a decir así, el que personas incluso, para empezar, pidan que se le llame como yo soy tu padre espiritual, eh, bajo la idea inicial de que, bueno, alguien estuvo discipulando a una persona o incluso él le ayudó a guiarla a Cristo, etcétera. Pero Jesús está haciendo una advertencia acá y lo está hablando en función de que en la casa un padre, el padre de la casa es autoridad de nuevo. Todo el tema aquí es un tema de autoridad. No permitan que nadie le llame rabí como la autoridad, porque ustedes tienen un solo maestro y todos los demás, están al mismo nivel. Y el maestro es Cristo, la autoridad de enseñanza es Cristo. Y aquí dice, no permitan que se le llame padre, en el sentido a través de autoridad. Eh, Padre, perdón, Pablo se refería a Timoteo como su hijo espiritual. ¿Por qué? Porque él lo había cuidado, lo amaba como su propio hijo, ¿verdad? Pero Pablo no le exige a Timoteo el llamarle su padre, ¿verdad? Entonces, este es un punto que, como dije, se ha puesto muy en boga actualmente bajo el tema de autoridad espiritual. Yo soy la cobertura de este ministerio o de este grupo de iglesias y entonces en algunos lugares se pide que se le reconozca como el Padre espiritual. Aquí Jesús fue muy claro en eso. Eh, la autoridad máxima siempre será el Señor. Eso no quiere decir que no hay una estructura de autoridad en las iglesias y ministerios que hay que respetar, pero Él está haciendo una alerta aquí con este tema. Y también dice, ni permitan que le llamen maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Cristo, otra vez. Vuelve a aclarar este punto acá. Y aquí sí vuelve a usar, ya no usa la palabra rabí, ¿verdad? Dijo, no permitan que se le llame rabí, no permitan que se le llame padre, y no permitan que se le llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, un enseñante, ¿verdad? Eh, el corolario de todo esto es, y pues uno dice, ¿pero por qué? Si la persona tiene una habilidad para enseñar, ¿por qué no llamarle maestro? Está hablando en términos genéricos de las tres cosas, de la figura de autoridad. El maestro obviamente tiene una figura de autoridad sobre los alumnos. Entonces, lo que está aquí Jesús diciendo es, ustedes tienen una sola figura de autoridad que es Dios y su Hijo. No se confundan con eso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque me dice, el más importante entre ustedes será el siervo o los demás. Recuerda que Jesús enseñó varias veces que quiera ser el mayor. Él no criticó el querer ser mayor, pero él dijo, el que quiera ser el mayor tiene que ser como el que más sirve, como ponerse a los pies y al servicio de todos. O sea, en el reino estas cosas están al revés de como el mundo las enseña. En el mundo incluso yo puedo mostrar mis, entre comillas, credenciales eh, educativas, teológicas, etcétera, ah, creyendo que eso me va a dar más estatus. Yo viví fuera de Guatemala un tiempo y en el país donde estuve era
había una gran presión para que cada uno mostrara sus credenciales educativas. O sea, ok, ¿usted qué es? Es pastor, sí, pero le estoy preguntando qué es, de licenciado en qué es, o qué estudió, o lo que fuera. Tampoco estoy diciendo que no es importante la preparación, pero si pasa a primer plano esas credenciales de yo soy licenciado, magíster, doctor, etcétera, por sobre la honra a aquellos que realmente sirven, eso es lo que está hablando aquí Jesús, de mantenernos con la mente bien enfocada. Si alguien quiere ser el mayor en el reino de Dios, debe ser como el que más sirve. Eso fue lo que dijo Jesús. Y también Jesús explicó, porque en el mundo pasan unos sobre otros con tal de estar en las figuras de autoridad. Jesús dijo, entre ustedes no será así. Y aquí explica en el versículo 12 una cosa por demás importante, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay varios pasajes en la Biblia que hablan acerca de esto, ¿verdad? Humillados bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuere tiempo, Él los levante. Y es un principio, ¿verdad? El que se enaltece a sí mismo va a ser humillado, pero el que se humilla va a ser enaltecido. ¿Por quién? Por Dios. Porque al final de cuentas, si buscamos el reconocimiento humano, Jesús dijo también en otra parte de la Escritura que íbamos a tener recompensa, pero terrenal y humana. Pero el que hace las cosas en el orden de Dios, su recompensa va a ser de parte de aquel que ve incluso las cosas en lo secreto. Así que Jesús enseñó, no hagan las cosas para ser vistos por los hombres, como estos fariseos y escribas, sino más bien háganlo en lo secreto y tu Padre, que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Muy bien. Ah, vamos a ver algunos ayes de que Jesús empieza a decir con respecto de este grupo de religiosos. Y aquí cada vez se va poniendo más fuerte el señalamiento de Jesús sobre estos grupos. Vamos a ver. Dijimos que vamos a llegar al 22. Vamos a leer eh, hay 5 ayes del versículo 13 hasta el 17 y lo vamos a comentar. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacer largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, y hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Fuerte esto. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, dejémoslo hasta el 15 ahorita. Sí, porque aquí ha cambiado un poquitín y voy a explicar algo de esto antes de ir cerrando. Leímos del 13 hasta el 15. Vamos a ver, así en esta. Este ay es un ay de lamento, no es un ay de cuando yo me golpeo un dedo y que me duele. Es un ay de una lamentación. Y este tipo de lamentaciones incluso aparecen comúnmente en el Antiguo Testamento, dado por los profetas para advertir a la gente de las consecuencias de hacer cualquiera que fuera una desobediencia a Dios. Mire, pues, hay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Es un lamento, pero en varias ocasiones aquí
se menciona esta palabra hipócrita, que viene de la palabra griega upócrites. Y vale la pena mencionar aquí. El contexto de esto, de esta palabra, el significado, básicamente significa un actor. Es un actor de una obra, en una obra de teatro, ¿verdad? Los actores en ese tiempo, en las obras, tenían que ponerse una máscara para que no fuera reconocido su rostro. Y entonces se cambiaban de máscara. Eso es lo que bíblicamente se conoce como hipocresía, ponerse una máscara para mostrar otra cosa diferente que no es lo real, para aparentar. Y entonces Jesús en varios versículos aquí les critica esto. Escribas y fariseos, hipócritas. ¿Y por qué le llama así? Dice, les cierran a los demás el reino de Dios y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los demás. ¿Por qué? Porque ellos eran tan celosos de todo eso, su reglamento que tenían, que le enseñaban a la gente algo que eh, era prácticamente imposible cumplir. Pero ellos tampoco estaban dispuestos a cumplir. Así que ni entraban ni dejaban entrar. Esa es el primer señalamiento. En el segundo, usted ve que hay unos cuadros en blanco acá. Hemos mencionado en un par de ocasiones esto. Dependiendo de la fuente de traducción de las diferentes versiones, en algunos versículos, este versículo 14 no aparece. Y por eso la textual, la NBI y la NTV no lo incluyen en esta oportunidad. Solo lo tienen la Reina Valera 60 y la Palabra de Dios para Todos. Ni siquiera la Palabra de Dios para Todos, porque aquí lo que hicieron fue repetir el versículo 13. Esto es porque la Reina Valera usa la Biblia, el compendio de documentos que se conocen como el Textus Receptus. Fue el primer gran conjunto de manuscritos originales que se usó para traducir las Biblias más antiguas, como la Reina Valera, y usted ve en la derecha la King James también. Esas dos versiones usan el Textus Receptus. Pero luego hubo otros descubrimientos. Voy a poner un ejemplo, los rollos del Mar Muerto, que fue muy recientemente, ¿verdad? Y todo eso se incluyó como material para traducciones de las nuevas versiones que se han estado sacando. Y resulta que hay un principio en la traducción bíblica. Yo no soy experto en esto, pero he escuchado en varias conferencias que he asistido este principio que es muy importante. Entre más antigua pueda ser un manuscrito, es más confiable para la traducción. ¿Por qué? Porque está más cerca de los manuscritos originales. Y recuerde que son copias y copias y copias, ¿verdad? Pero entre más antigua se pueda datar un manuscrito, es más confiable porque está menos sujeto a omisiones o adiciones, que alguien haya puesto por error algo que no iba en ese pedazo de texto o haya quitado algún pedazo. Entonces, en algunas Biblias escritas, en la NBI, por ejemplo, dice, en los manuscritos más antiguos esta porción no aparece. En la Biblia textual hay varios llamados de página y comúnmente dice, en algunos manuscritos más antiguos, este versículo no aparece. Pero lo vamos a leer y lo vamos a comentar acá, ¿verdad? No quiere decir que choque con la verdad bíblica, simplemente en algunos manuscritos más antiguos no aparece. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, de nuevo, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. ¿A qué se refiere esto? Pues ellos hacían visitas a las viudas y obviamente había
alguna exigencia de algún pago por las oraciones o por la ayuda, la consejería, etcétera. Y dice, devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Obviamente, si le iban a pagar a uno de estos religiosos porque llegara a orar por algo, entonces, para, entre comillas, ganarse bien el costo de la oración, hacían largas oraciones, de nuevo, para ser vistos, no necesariamente para ser oídos por Dios. Versículo 15. Ay de ustedes, ¿verdad? Maestros de la ley, fariseos, hipócritas, de nuevo. Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Aquí en la Reina Valera y en la textual aparece la palabra prosélito. Eh, es como, ese es el sinónimo de seguidor, como de adepto, de convertido, o creyente también, ¿verdad? De una enseñanza en particular. Eh, los judíos no hacían tanto esto como, por ejemplo, en las iglesias evangélicas se predica por mandato del Señor, se predica las buenas nuevas de salvación con el propósito de hacer nuevos discípulos. Jesús ordenó, vayan y hagan discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, es un mandato bíblico y por eso lo hacemos. Los judíos no tenían un mandato como tal, eh, tan detallado, aunque Dios había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Los judíos pensaron que esto era muy exclusivo para el pueblo de Israel, por eso no hacían proselitismo, digámoslo así. Pero sí, en ocasiones habían personas que se convertían al judaísmo, aceptaban el judaísmo como su creencia principal. A esto se le llamaba prosélitos, o sea, no eran judíos de nacimiento, eran judíos porque ellos habían decidido seguir el judaísmo. Es por eso la palabra esa, prosélito. Déjenme ver si aparece acá. Sí, la palabra griega es prosélutos. Um, un, una persona de otra región, dice en el griego, ¿verdad? En la explicación de la palabra, un convertido al judaísmo, ¿verdad? Ok, vamos ahora con la última porción del versículo 16 hasta el 22 que vamos a leer y estudiar el día de hoy. Muy bien, en los versículos anteriores la acusación era, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Varias veces lo vimos que lo decía Jesús. Ahora cambia de expresión, no necesariamente de rigurosidad en el señalamiento hasta este grupo de religiosos que eran realmente pura forma, ¿no? Pura fachada. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Ni es necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Vamos a dejar hoy hasta aquí, porque vamos a seguir viendo el señalamiento que Jesús continúa en este capítulo la otra semana. Entonces analicemos esta última porción a partir del versículo 16. De nuevo hay un lamento, ¿verdad? Ay de ustedes, ay de vosotros, guías ciegos.
Ese es otra señalamiento sumamente fuerte. Ya le llamó hipócritas y ahora dice que son ciegos. En otra oportunidad dice ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro, pues se van a ir los dos en el mismo agujero porque no pueden ver en dónde está. ¿O por qué le llama así? Si alguien jura por el templo, ustedes dicen, ¿verdad? Más bien dicen, ustedes dicen, si alguien hace un juramento por el templo, pues no significa nada. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Por cierto, Jesús había explicado en otra parte de la Escritura que nosotros no deberíamos estar jurando ni por el cielo, ni por nada sobre la tierra, ¿verdad? No juréis, dijo Jesús. Entonces, pero está diciendo aquí, si alguien hace un juramento por el templo, usted dice, ah, pues eso no es nada. Pero si alguien jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Y estaban perdiendo de vista qué era lo importante. Jesús explica más abajo. ¿Qué es lo importante? ¿El oro, o sea, la ofrenda, o el dar? ¿Qué es lo importante? ¿El oro del templo o el templo mismo? Ciegos, insensatos. ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo que hace sagrado al oro? Es el templo el que hace sagrado todo lo que hay adentro. Y por cierto, la palabra sagrado, aquí dice santificado, el templo que santifica. Es importante mencionarla acá porque el concepto bíblico de santidad, algo que es santo, es algo que está apartado para un propósito en particular y que no se desvía de ese propósito. Por ejemplo, yo he puesto un par de ejemplos con esto. Eh, pues un martillo sirve para meter un clavo en algún lugar. Pero si uno no tiene un martillo y toma algo que no está diseñado para eso, toma una olla y mete el clavo, probablemente va a ingresar. Pero con eso que estoy haciendo, no estoy santificando la olla. O sea, la palabra santificar no es un término eh, religioso per se. Significa apartar algo para el propósito que fue diseñado. ¿Cuál es el propósito de la olla? Cocer alimentos, no es clavar clavos. Entonces, si yo uso la olla para meter el clavo, no estoy santificando la olla. Lo que está santificado para eso es el martillo. Fue diseñado y fue apartado para meter clavos. El martillo debería servir para eso y no para otra cosa, porque eso es no santificar el martillo. No sé si me expliqué un poquito con el ejemplo, pero el concepto de santificar o hacer sagrado algo es apartarlo para el propósito para el cual fue creado. Significa eh, consagrar, apartar algo. 18. También dicen ustedes, si alguien jura por el altar era una parte del templo, ¿no? Donde se ofrecían los sacrificios. No significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado con su juramento. Aquí en Reina Valera usan la palabra deudor para ambas comparaciones. Eso significa está obligado a cumplir lo que dijo o lo que hizo, ¿verdad? Tiene que cumplirlo, dice acá la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, si alguien jura por el altar, no tiene que cumplir su juramento. Pero si jura por la ofrenda que está en el altar, entonces tiene que cumplirlo. Y por cierto, ellos tenían dentro de toda esa su normativa del Talmud, una gran cantidad de cosas que tenían que ver con las ofrendas que se presentaban. Y cuando uno ve el trasfondo de eso, en realidad es porque ellos estaban más interesados en que le llegara las ofrendas más que en el, el corazón del acto mismo de ofrendar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Jesús critica y dice, ustedes han dicho
eh, que si alguien ha ofrecido algo como ofrenda, pero en eso sus papás tienen una necesidad, le podrían decir a sus papás, pues lo siento mucho, papás, no los puedo ayudar porque esto yo ya lo ofrecí para el templo. Eso es un invento que ellos habían hecho. ¿Qué es más importante? ¿Y cuál es el primer mandamiento con promesa? Honrar padre y madre, y honrar significa también colaborar con el sostenimiento económico de nuestros padres. Es parte de la palabra honrar. Entonces Jesús critica esto, porque decía, ustedes le dicen a la gente, usted ya no tiene que ayudar a sus papás media vez, usted ha ofrecido algo en ofrenda. Y el trasfondo de eso era, ¿por qué? Porque como ellos eran los sacerdotes y los responsables de recibir todo eso, entonces eh, decían, no, media vez usted cumpla con lo que prometió, hay que miren sus papás. Esto en el fondo tiene un poquito de contenido de eso que estamos mencionando. Él les dice, ciegos, lo vuelve a criticar, ¿verdad? ¿Qué es más importante? Ah, bueno, aquí, déjeme ver una cosa acá, porque, y no sé si has dado cuenta que en el versículo 19, la Reina Valera y otras versiones dice, necios y ciegos, y eh, en las demás solamente mencionan la palabra ciego. Es muy probable, y no tengo una Biblia aquí escrita ahorita en la mano, que otra vez en los manuscritos más recientes la palabra necio no aparezca, sino solamente la crítica de que ellos son ciegos, así como lo hizo también ahí arriba. Ahí arriba les dice insensatos y ciegos, ¿verdad? Eh, pero en este versículo 19, la mayoría de versiones solamente dice ciegos, omiten la palabra necio. La Reina Valera y la King James sí lo incluyen porque están basadas en el texto receptos y es muy probable que los nuevos descubrimientos de este versículo no tengan la palabra necio, ¿verdad? Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Es la misma figura. ¿Qué es lo más importante? ¿El oro del templo o el templo que santifica el oro? Es la misma figura. Pero como ellos tenían interés en esto, ¿verdad? Eh, habían modificado el trasfondo del asunto. Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él, cualquier ofrenda que esté sobre el altar. Y el que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por aquel que habita en él. ¿Quién habita en el templo? El templo pues era el lugar donde Dios había dicho, aquí está el lugar de mi morada. Dios decidió, porque Dios es más grande que el universo, imagínense, ¿verdad? Pero Dios dijo, mi presencia va a estar en ese lugar. No es que esté confinado y que esté encerrado ahí y que cuando se sale del templo, Dios se quedó ahí encerrado. No, es que Dios decidió hacer morada en la tierra, hacer morada con los hombres. Y en ese tiempo, el templo, y empezó por el tabernáculo, era el lugar donde Dios dijo, desde ahí yo me voy a manifestar a la gente porque mi presencia estará ahí. El que jura por el cielo, termina diciendo Jesús, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Obviamente está hablando de Dios que lo llena todo. Sin embargo, mantenga en mente esto que Jesús en otro versículo de la Biblia dijo, no juren ni por el cielo ni por la tierra. Aquí está diciendo, si alguien jura por estas cosas, ya les explicó que lo más importante es la esencia y no lo que simplemente es lo exterior. Vamos a terminar saludando a las personas que hoy estuvieron con nosotros. La otra semana vamos a ver la segunda parte de este versículo. Jesús continúa con esta crítica muy fuerte a los religiosos. La otra semana vamos a ver del versículo 23 hasta el versículo 39 de este versículo. Y como dije, sigue
la confrontación ahora de Jesús para con los religiosos. Y también vamos a ver un lamento que Jesús hace sobre Jerusalén, ya que está a pocos días de entregar su vida por todos nosotros. Vamos a saludar acá a Mimi Aragón y su hija. Gracias por estar en el estudio. A Silvita Carolina Acevedo también. Gracias por el saludo aquí escrito. A Rudy López, un saludo a la distancia, Rudy. A doña Violeta Aguilar, gracias por estar aquí en esta noche. A Sergio Algueta le enviamos un gran abrazo. Te amamos como mi familia, Sergito. Y también hoy estuvo con nosotros Mimi López en la transmisión en directo. Varias personas ven este programa en diferido. Recuerda que siempre queda grabado en el YouTube de Iglesia Cristiana Verbo Zona 16. Temporalmente, durante un mes, queda grabado en el Facebook. Pero por las políticas de Facebook, todos los vivos los dan de baja un mes después de haber sido transmitidos. Vamos a despedirnos de la transmisión de hoy. Que el Señor esté con ustedes, que puedan tener un reparador descanso esta noche y si el Señor lo permite, nos vemos la otra semana por este mismo medio. Bendiciones para todos.